Señor, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permite, Jesús, venir a este lugar delante de tu presencia para expresarte esta alabanza y esta adoración que son lo que podemos brindarte a ti, Señor, como algo que no tiene valor, Jesús. Damos muchas gracias, Padre, porque nos has permitido la vida. Pido que esta alabanza, Señor, sirva para que cada una de las personas que estén escuchando sean llevadas delante de tu presencia, Jesús. Así fue puesta la alabanza en la tierra, para que los hombres, Señor, y las mujeres se acordaran de ti y llegaran delante de tu presencia en adoración, Señor. La ponemos como olor fragante delante de tu presencia. Amén y amén. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Vamos todos. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Confiamos en ti. Encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Señor, en este día reconocemos que te necesitamos, que necesitamos escuchar tu voz, porque es lo único que nos puede fortalecer, que nos puede ayudar a saber qué decisiones debemos tomar. Gracias por tu palabra, gracias por tu voz, gracias por el privilegio que nos das de escucharte. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo,
Corrígeme y hazme bien. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Pues háblame. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Pues háblame. Iglesia, bienvenidos a este espacio, el cual usted nos permite a través de él llegar a sus vidas, a sus corazones, trayendo una enseñanza bíblica, trayendo la razón, la dirección que Dios da a través de su palabra escrita. Voy a invitarle, por favor, para que me acompañe abriendo sus Biblias en esta nuestra cuarta enseñanza que hemos titulado Fuera del texto. Durante las 3 enseñanzas hemos traído una ilustración, la cual va a ser guardada en su corazón, pero no más allá ni más importante que lo que es el texto bíblico. Nehemías capítulo 8. Quería, antes de iniciar, mientras usted busca el texto, decirle que le estamos muy agradecidos por haber acompañado a su iglesia este domingo pasado en el ayuno. Nos alegra que disponga de ese tiempo para compartir con nosotros. Y me decía alguien que estamos dando el anuncio del ayuno un día antes, que es algo pues muy tarde. Y quería decirles que estamos un poco distantes de la realidad, porque el mensaje del ayuno se da cada jueves
cada sábado y cada domingo durante 4 semanas. Esto equivale a 12 anuncios de la fecha de nuestro ayuno, al que usted es cordialmente invitado. El llevar el elemento del pan y del vino es algo que usted se le ha venido invitando. Esperamos que lo esté haciendo como parte de un pueblo que espera la venida de su Salvador. Si lo de la cena se hace jueves, sábado y domingo, tengan en cuenta que también los anuncios de las consejerías. La iglesia ha estado atendiendo consejerías durante todo este tiempo, como es normal en nuestro tiempo de congregarnos allí en el templo. No solo las consejerías, los ayunos, sino que también la canasta familiar. Edgar pasa recogiendo sus aportes, sus ayudas, que todas son muy importantes, los días martes y los días sábados. Entonces, lo que les queríamos decir es que la iglesia está funcionando como común y corriente. Eso es lo que usted se apropie un poco más de todos estos eventos y todas estas solicitudes que la iglesia le hace, pues como veníamos trabajando. Dicho esto, me alegra mucho que estén con nosotros. Esperamos que estén oyendo las enseñanzas de los jueves, de los sábados y de los domingos, y que así puedan tener una idea hilada, una idea secuencial, para que no tomemos ideas por aparte, ideas sin el contexto de lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Nehemías capítulo 8, versículo 13? Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Por qué leo el versículo 13? Porque es en donde nos detuvimos en la tercera parte para decir que un día se habían reunido en el 8:3 y eran enseñados de la palabra desde el alba hasta el mediodía. Y la pregunta es, ¿y cuándo se volvía a reunir la iglesia? ¿Cuándo nuevamente ellos volvían a oír la palabra? El 13 dice que lo hacían ¿qué? Al día siguiente. Si usted lee conmigo el versículo 18 de Nehemías capítulo 8, dice, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día. Si usted lee en el 13:1 dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés y lo oía ¿qué? Todo el pueblo. Esto es para mostrarle por la palabra qué dirección tenía la iglesia en el libro de Nehemías. Ellos venían de la esclavitud y en el libro de Nehemías están con la postura, según el versículo 1, la postura de un solo hombre, con un mismo pensamiento, y es ser un pueblo instruido por la palabra del Señor. Le repito, versículo 3, oyeron la palabra desde el alba hasta el mediodía, digamos que hubiera sido un domingo. ¿Cuándo la volvían a oír, hermano? En el 13, al día siguiente. Volvían y escuchaban. ¿Quiénes escuchaban esa palabra? Papá, mamá, tía, abuela, tío. Y la enseñaban ¿a quiénes? A aquellos grupos como las parejas, los matrimonios, a los solteros, a los ancianos, a sus hijos, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños, porque la palabra es algo para vivir de ella ¿qué? Todos los días. Le di un texto. Nehemías 8:18, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios. ¿Cuándo? Día por medio. Cada 8 días, cada 15 días. No, se leía ¿cuándo? Cada día se leía el libro de la ley de Dios. Dicho esto, le pido el favor, saque su libreta de apuntes, vamos a tomar diferentes textos y le invito para que compartamos este tiempo tan importante. Bienvenidos. Iglesia, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Dios en Nehemías capítulo 8 y lo que hemos estudiado en estas 3 pasadas enseñanzas? Era que era un pueblo con la dirección de escuchar la palabra del Señor, y esa palabra los iba ¿a qué? Los iba guiando. Hay una herramienta muy especial en la escritura que permite hacerle preguntas al texto, preguntas que nos ayuden a entender el propósito de lo que hay allí escrito. Y
en esta oportunidad vamos a hacerle preguntas al texto. ¿Para qué, según Nehemías capítulo 8, versículo 1, se juntaba todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y le decían a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel? ¿Cuál era el propósito de esa solicitud? ¿Para qué era que se leía el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender? ¿Cuál era ese el propósito? Para que al día siguiente se reunían los cabezas de familia de todo el pueblo para entender las palabras de la ley. Para que Nehemías 8, versículo 18, se leía el libro de la ley de Dios cada día. Si usted se permite hacerle esa pregunta al texto, el texto mismo le va a arrojar un material bellísimo, comprometedor frente a lo que allí está escrito. Solo hay que preguntarle, ¿para qué esto que se realizaba en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 13 y en el versículo 18? ¿Para qué? Yo le pregunto, mi querida iglesia, ¿para qué se hace una carrera como profesional? ¿Para qué realizamos un ahorro? ¿Para qué buscamos tener una casita propia? ¿Para qué procuramos alcanzar a cierta edad una pensión? Yo le voy a dar la respuesta. Queremos que nos vaya bien. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 1, versículo 3, 13, versículo 18 y otros textos que hay en Nehemías nos dejan ver algo que a simple vista no se nota, pero realmente está allí. Ellos lo que querían, como los otros ejemplos que les di, una carrera profesional, un ahorro, una casita propia, una pensión, es porque ellos querían que les fuera bien. Y es lo que vamos a ver durante esta enseñanza y el final de esta serie fuera del texto. Ellos vienen, iglesias, yo se los dije en la primera enseñanza, ellos vienen de la esclavitud, ellos vienen de ser desterrados de su tierra, de Jerusalén, y ellos en medio de ese sufrimiento de años y años, ¿qué están procurando sobre sus vidas? El bien. Lo mismo que usted y yo procuramos, hermano, en esa búsqueda del Señor, congregándonos, mandando a nuestros hijos al colegio, tratando de hacernos ahorros. Siempre el ser humano está procurando ¿qué? El bien. Pregúntele al versículo 1, al versículo 3, al versículo 13 y al versículo 18 y se va a dar cuenta que lo que ellos están haciendo es para que Dios les haga ¿qué? El bien. Y me alegra mucho poder compartir esta palabra para finalizar esta serie con usted, porque estoy delante de un público el cual estoy seguro que para sus hijos, para sus esposos, para sus esposas, para sus padres, usted, mi querido hermano y mi querida hermana, para los jóvenes de la iglesia, ustedes desean que el bien. Para los niños de la iglesia aún tan pequeños, usted desea el bien. Para nuestros adolescentes, usted desea el bien para los matrimonios de la iglesia. Hoy me permití llamar a varios hermanos de la iglesia, acostumbro a hacerlo diariamente, y hablaba, por ejemplo, con Celia. Al escuchar de su provisión en su casa, el bienestar de su familia, su alegría, su compromiso con la iglesia, yo me alegraba en lo personal de ese estado de Celia, que ella estuviera bien. Hablé con Julio Alfaro, me alegraba saber que su familia, su trabajo y lo que estaba realizando al día de hoy, Julio Alfaro estaba bien y en lo que él procura, ¿qué es lo que Julio pretende a través de todo lo que hace y de lo que se esfuerza? Que le vaya bien. Por eso me gusta poder compartir esta enseñanza, porque va al lugar en nuestras vidas que queremos el bien, no solo para nosotros, sino para otros. Como vamos a hablar de que queremos que en nuestra vida nos vaya bien, le voy a invitar a un texto en el libro
de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 8, 16, que te sustentó con maná en el desierto, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote para la postre, dice el texto, hacerte bien. Observe algo que es interesante en la lectura que acabo de hacer, usted que tiene ahí la Biblia a su mano, que está tomando nota, y observe que es solo teniendo, yo se lo dije desde el principio de esta serie, es solo cuestión de ir al texto con interés, con respeto, con cuidado, leyendo varias veces, pidiéndole dirección al Espíritu Santo, y observe que en este versículo leído, lo voy a decir despacio para que puedas tomar nota, antes de alimentarlos, les dejó tener ¿qué? Hambre. Escríbalo. Si usted lee el versículo 15, dice que les dejó tener sed en un lugar donde no había agua, pero luego les dio ¿qué? Agua. Que los alimentó, pero antes de alimentarlos los dejó tener ¿qué? Hambre. Escriba en ese orden. Se lo voy a repetir. Deuteronomio 8:16. ¿Qué observamos? Que antes de alimentarlos les dejó tener ¿qué? Hambre. Si usted lee el texto antes de probarlos, ¿los qué? Ahí está en el texto, versículo 16. Antes de probarlos, ¿los qué? Los afligió. Y antes de hacerles el bien, los dejó ¿qué? Conocerlo. Es algo muy interesante del texto, según vamos, porque no todo está solo en ese versículo, pero permíteme, te lo repito. Antes de alimentarlos, ¿qué hizo el Señor? Los dejó tener hambre. Antes de probarlos, ¿qué hizo? Los afligió. Y antes de hacerles el bien, les deja ¿qué? Conocerlo. ¿Para que lo conozcan? ¿Para hacerles qué? El bien. Es lo que el texto dice. Leo nuevamente. Que te sustentó con maná en el desierto, pero antes los dejó tener ¿qué? Hambre. De hecho, el versículo 15 dice que les dejó tener ¿qué? Sed en un lugar donde no había agua. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Antes de probarlos, los afligió para la postre hacerles bien, pero antes de hacerles el bien, que no está ahí en el versículo 16, pero te lo voy a mostrar, antes de hacerles el bien, Jehová Dios dejó que ellos ¿qué? Lo conocieran. ¿Para qué dejaba él que lo conocieran? Para hacerle ¿qué? El bien. Si usted lleva este versículo 16 al versículo 1, al versículo 3, al versículo 13 y al versículo 18 de Nehemías, capítulo 8, usted se va a dar cuenta que hila perfectamente, porque él tiene en el corazón de ese pueblo, versículo 1, que lo buscan a través de su palabra, que lo conozcan ¿cuánto? Ese día del 8.3, Nehemías capítulo 8, versículo 3, que lo contemplen, que lo escuchen, que sean enseñados por su palabra desde el alba hasta el mediodía. Entonces usted pregunta, ¿y a los cuántos días volvían a oír de su palabra? 8:13, al día siguiente. ¿Y cuándo se volvían a reunir? 8:18, día tras día. ¿Para qué era que era necesario que ellos lo conocieran? Para hacerles, según el texto, para hacerles ¿qué? El bien. No solo, iglesia, tuve la oportunidad hoy de reunirme por vía telefónica con Celia, con mi hermano Julio. Julio, te queremos mucho. Julio, no solamente comerciante, vendedor, artesano, sino que un maravilloso padre de familia. En la iglesia has predicado la palabra, has tocado un instrumento, has dado clases a los niños, has servido
en cuántas cosas se te ha solicitado, y la verdad, a través de este medio, a la comunidad le digo que ha sido muy satisfactorio tener la oportunidad de tenerte en la iglesia. Ojalá que te estés dando la oportunidad a través de este medio de ser muy edificado por la palabra del Señor, por la palabra que está escrita, para que lo conozcas, para que lo busques, como dice Nehemías capítulo 8, pero no solo de llenarnos de conocimiento, sino que Julio Alfaro dice el texto que lo que pretendemos al buscarlo, al conocerlo, es permitir en nuestra vida el deseo que todos tenemos, y es que nos vaya bien. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 8:16 ilumina, aclara, confirma esa pregunta que hacíamos ahora: para que un pueblo reunido solicitando que enseñaran la palabra de Dios, en Esdras enseñando la palabra desde el alba hasta el mediodía, Nehemías y otros colaboradores ayudando para que el pueblo pudiera entender la palabra, le ponían sentido, la traducían, la explicaban. Un pueblo que al día siguiente escuchaba la palabra, y día tras día así era para ese tiempo. Eran adultos, papá, mamá y familias enteras llenándose del conocimiento de la palabra para enseñarla, ¿qué? A sus hijos. Y le preguntamos al texto, ¿para qué? Para que les vaya, ¿qué? Bien. No solo hablé con ellos dos, también hablé con Adriana en la mañana, la esposa de Ernei Monsalve, y en medio de compartirle acerca de este texto, le pedía que me diera otra palabra para bien. ¿Cómo se podría buscar un sinónimo? Hablaba yo con Adriana, estuvimos echando memoria, y encontramos una palabra. La palabra es, escríbala: éxito. Éxito. Estoy esperando, iglesia, para que la escriba, porque nos vamos a detener ahí un momento. Éxito. En la escritura realmente está bien. He leído en diferentes oportunidades versiones donde la palabra donde se encuentra bien, en diferentes versiones traduce que éxito. Es una palabra que poco utilizamos porque tiene que ver mucho como con nueva era, con el progreso, con la adquisición, y realmente en el texto el bien de Dios es algo muy diferente de lo que pretendo explicar en esta oportunidad. Ya escribiste éxito, dos punticos, bien. Y la pregunta en esta oportunidad, mis queridos jóvenes, mis queridos adolescentes, a los niños que pueden entender, que oían la palabra en el libro de Nehemías capítulo 8, la pregunta es: ¿cómo nosotros medimos el éxito de alguien en esta vida? Adriana me decía: Jaime, realmente la palabra éxito está ligado con la economía. Si una persona tiene poder adquisitivo, tiene una buena economía, esa persona la podemos definir como una persona que ha tenido, ¿qué? Éxito. Una persona no solo en la economía, sino que tiene una vida sentimental estable, que es feliz, se puede decir, esa persona ha tenido, ¿qué? Éxito. Una persona con ciertas características en su familia, cierto bienestar, también se califica como una persona que ha alcanzado, ¿qué? Éxito. Y déjeme decirle algo: el mundo habla tanto de estándares, de posturas, de catálogos, hermano, acerca de lo que es tener éxito, que los ejemplos serían infinitos. Pero ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra del Señor. Solo voy a darle un ejemplo. En Medellín tenemos un buen ejemplo, porque en Medellín nació y fue fundado un almacén muy querido por los antioqueños, que son los almacenes, ¿qué? Éxito. Ese almacén empezó en 1942, don Gustavo Toro, en el sector de Guayaquil, una cuadrita abajo del Palacio, que ahora es un almacén de tenis. Allí estaba el primer almacén, y él rápidamente tuvo dicen los que conocen de esta historia, que era un localcito muy pequeño. Rápidamente compró el de enseguida, rápidamente la manzana, y realmente los almacenes éxitos, eso es una multinacional.
y ese nombre que don Gustavo Toro colocó a su almacén, pues podría definir en la vida del hombre a nivel secular como haber tenido éxito. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Usted qué ha creado? Le estoy preguntando a usted, mi querido hermano. ¿Usted dónde está inscrito? ¿Dónde está inscrito su nombre? Porque cuando se oye la palabra éxito en Medellín sale a deslumbrar, a relucir don Gustavo Toro, el fundador de un almacén con este nombre. Pero si a nosotros nos preguntan qué libro hemos escrito, qué edificio lleva nuestro nombre, qué vacuna ha sido colocado nuestro nombre o nuestro sello, tendríamos que decir que no. Entonces, según si el éxito está regido por este tipo de logros, nosotros podríamos pensar que en nuestra vida no hemos tenido éxito. Yo tengo hermanos en Cristo que por años, hermano, ellos pagan su arriendo, se transportan en bus, toda la vida le han trabajado a alguien, entonces se podría definir eso como alguien que no ha tenido éxito. Esa expresión y ese punto de vista sería algo cobijado por una visión del mundo, no por la visión que de nuestro Señor, porque cuando Él dice en el 16 que que nos ha dejado tener hambre para luego alimentarnos, que nos ha probado, pero antes nos ha afligido, y que a la postre va a hacer el bien, pero antes nos va a dejar conocerle, es muy interesante del texto que usted hoy entienda qué equivale, según Dios, a hacerle el bien a un creyente, qué es tener éxito, según qué, la palabra del Señor, que de pronto mientras usted escucha la enseñanza, usted puede decir, sí, yo soy uno, yo no he tenido éxito en mi vida, porque el éxito es algo visto por Dios, pero también visto por el mundo. En el libro de Nehemías capítulo 8, ese pueblo está buscando que le vaya bien. ¿Y de quién están buscando? De Dios, porque para ellos, según su conocimiento, tener éxito es que sus hijos conozcan de Dios, se apeguen a sus leyes, a sus estatutos, crean en aquel que es poderoso para salvarlos y un día en él ellos tengan la promesa que ha hecho el Señor de una vida eterna. Para los padres de Nehemías capítulo 8, versículo 13, el oír la palabra de Dios al día siguiente, Nehemías 8, 18, el oírla día tras día, para enseñarla a sus hijos, es porque era un pueblo que consideraba que tener éxito sus hijos, que tener esposas con éxito o esposos con éxitos dependía de que ellos tuvieran el conocimiento del Dios, ¿de qué? De la Biblia, porque cuando uno tiene el conocimiento de las leyes, los mandamientos y los estatutos de Dios, está preparado para que Dios le haga ¿qué? El bien. Seguramente el mundo no está de acuerdo con esto, a la gente en el mundo no le halaga, no le sorprende que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Jesucristo, pero hermano, una cosa es lo que usted ha oído del mundo y otra es la que usted ha oído de qué, de la palabra del Señor. Por eso esté muy atento a lo que viene a continuación, porque es Dios que te va a explicar la diferencia entre el éxito que declara Él sobre sus hijos, sobre su pueblo, y el éxito que el mundo le reconoce a los hombres según sus logros. Iglesia, iglesia maravillosa y querida por Jesús, mire algo muy interesante, tienes que leerlo conmigo, no nos hemos apartado. Toda la enseñanza fue a partir de Nehemías capítulo 8, versículo 1, un pueblo pidiendo palabra de Dios. 2, un pastor responsable enseñándoles que la palabra de Dios. Versículo 3, se las enseñaba de mañana al mediodía. Versículo 13 se las enseñaba al día siguiente. Versículo 18 se las enseñaba día tras día. Le preguntamos al texto, ¿para qué hacían eso? Porque ellos estaban buscando el bien de ellos. Como papás, estaban buscando el bien de sus jóvenes, de sus adolescentes, de sus niños, de sus ancianos, porque ellos tenían claridad que la palabra del Señor dice que Él nos deja conocerlo para a la postre hacernos ¿qué?
el bien, versículo 16, que nosotros esperamos. Pero mire la riqueza del texto. Usted, mi querido hermano que nos está acompañando, recuerdo en estos días me enviaron un video de la familia Baena en el ayuno y yo me digo, hermano, Pablo decía, al menos uno que nos acompañe en el ayuno, al menos uno que se congregue los jueves, y hay más, hay como 7 u 8 veo yo en la pantalla que aparecen conectados. Los sábados habemos más de 5 conectados, a veces 9, hermanos. Yo digo, uy, no, estamos siendo muy atendidos. Los domingos el pastor Fabio logra 30, 40 seguidores en sus mensajes, y retomo lo que dice Pablo, hermano, si uno enseña la palabra de Dios para que se salve al menos uno, valió la pena esto. Venga conmigo y mire lo que dice el 16 y mire el orden del texto, porque eso de que nos deja tener hambre para luego alimentarnos. 16, nos aflige, pero no sin nos prueba, pero no sin antes habernos afligido, y nos hace el bien, no sin antes dejarlo conocer. Es algo que está en el texto y trae un orden. El versículo 16 no aparece ahí así de la nada, y yo no te estoy diciendo que antes de hacerte el bien, lo que él busca es que tú lo conozcas de mi cabeza, no, está en el texto. ¿Quieres verlo? Mira atentamente Nehemías 8 y te vas a dar cuenta del orden del Espíritu Santo, hermano, sobre el texto escrito, y se queda uno, hermano, realmente sorprendido. Mire qué dice el versículo 11. Para que a usted Dios le haga el bien, mire lo que dice el 11 de las cosas que usted se debe cuidar, de las que se cuidaba el pueblo en el libro de Nehemías. ¿Qué hacía el pueblo en el libro de Nehemías capítulo 8? Se estaban cuidando. Mire lo que dice el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En la vida hay que cuidarse de eso. Uno se cuida mucho la piel, hermano, la dentadura, el cabello, las uñas, que no le salga panza, que no se le cuelguen ciertas partes del cuerpo, hermano. Que se me cuelgan aquí los brazos, que me está saliendo papada, que hay que hacer un poquito de ejercicio así con la cabeza. Y el Señor dice, si usted se va a cuidar de algo, si usted quiere que en su vida le vaya bien, si usted quiere en la vida tener éxito, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Qué interesante, ¿no? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, dice la palabra del Señor. Qué interesante. ¿Versículo qué? Versículo 11. Cuídate de no olvidarte. Y en Nehemías 8 le preguntamos al pueblo para qué. Y es que ellos estaban cuidando, solicitando la palabra para no olvidarse de qué, de sus mandamientos, de sus decretos y de sus estatutos. ¿Para qué? Para tenerlos en la cabeza. ¿Para memorizarlos? No, dice el texto, para cumplirlos, dice la palabra del Señor. Eso era lo que hacían en el libro de Nehemías. No era porque estaban en el desierto, estaban en una ciudad destruida, Jerusalén, y no tenían más que hacer. Entonces, como estamos en cuarentena y hoy es domingo, pues ponga el culto. No, ellos decían, para que a nosotros nos vaya bien en esta tierra, tenemos que cuidarnos de no olvidarnos de la palabra del Señor. Tenemos que cuidarnos de que nuestros hijos, los de 20 años, los de 15 años, los de 12 años, los de 8 años y todos los que puedan entender, no se vayan a olvidar de las palabras, de los mandamientos, de los decretos y de los estatutos que están en ¿qué? En su escritura. Por eso ellos en el 8.1 pedían palabra, en el 8.3 les predicaban la palabra, en el 8.5 se las traducían, se las hacían entender, en el 8.13 al día siguiente les enseñaban palabra, y Nehemías 8.18, ¿qué hacían? Diariamente, día tras día les enseñaban la palabra del Señor. ¿Qué hacían, hermano? No solo el pueblo no olvidarse del Señor, sino que el éxito está precedido de algo que es muy interesante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tenemos pastores que hacen tener a su comunidad en éxito. El éxito no es algo accidental, hermano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Le explico.
¿Mm? En el versículo 11 el Señor está diciendo que nos cuidemos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y eso lo hacía la comunidad en Nehemías 8:1. Y pastores que hacían tener a su comunidad ¿en qué? En éxito. ¿Cómo lo hacían? Hermano, les enseñaban la palabra, les explicaban la palabra, solo palabra. Nehemías no tenía cultos de expulsión y de levantamiento de muertos y los hombres que eran estériles, vamos a orar por ellos, hermano, una hora. No, eso era algo, hermano, solamente de qué, de palabra del Señor. Lo hacían en el 8:2, en el 8:3, en el 8:5, en el 8:18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12, dice que si usted no se cuida de no olvidarse de Jehová su Dios para cumplir los mandamientos, porque hay gente que sabe mucho de Biblia, hay gente que tiene mucho conocimiento de Biblia, pero no para qué. Es que la palabra no es para conocerla. Uno no va donde Dios para que Él le cuente a uno el que piensa y punto. Como algo de memorizar. No, el texto dice que nos acercamos a Él es para conocer sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos para cumplirlos. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pedernal. Hemos leído del versículo 12 al versículo 15 de Deuteronomio. No suceda que el éxito de mi pueblo, le voy a resumir, sea lo que come. Hay gente, hermano, que es feliz porque ha logrado comer en ciertos lugares y esa es la foto de su WhatsApp. La marca de sus tenis, la marca de su camisa, pecado no es. El éxito de algunos es su reloj, es su vehículo, es su casa. Y el texto dice, venga, ¿usted en qué está midiendo su bien? ¿Usted en qué está midiendo su éxito en su vida? En lo que come. ¿En dónde vive? Versículo 13. Tus vacas y tus ovejas, que para ese tiempo pues no habían vehículos, no habían carros a gasolina, ni nada por el estilo como hoy, pero habla de las posesiones. El que tenía ganado, hermano, tenía capacidad económica. ¿O en qué te estás fijando para evaluar tu éxito? Para evaluar tu bien, en la plata y en el oro y en ver cómo todo aumenta, porque hermano, ¿sabe yo por qué me siento un hombre exitoso, bendecido, hermano? Porque hermano, no he hecho sino en esta pandemia que ganar y meter plata al banco y eso es algo de Dios sobre mi vida, ¿sí? Sí, pero yo te pregunto, ¿te has olvidado de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy? El Espíritu Santo me acaba de dictar algo y se lo voy a regalar. ¿Sabe que congregarse no es una opción? Es una regla, un mandamiento, una exigencia de Dios sobre tu vida. ¿Sabes para qué? Para Él hacerte el bien. Para Él determinar en tu vida que eres un hombre, un joven, un adolescente, una mamá, un abuelo, un niño que exitoso al cual le está yendo bien. Si uno no se congrega haciendo un mandamiento de Él, donde Él dice en Hebreos 10:12, Hebreos 10:25, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, entonces nosotros no estaríamos cumpliendo lo que Dios dice, sino que nos hemos olvidado de las palabras de Jehová nuestro Dios. Es tan cierto como si no lo conociéramos. Iglesia, ¿sabe por qué la solicitud de Nehemías capítulo 8, todo el pueblo a una sola voz, suplicando, gritando? Dice la palabra que lloraban oyendo las palabras de la ley. Porque el versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ellos venían de la esclavitud
Y en Nehemías capítulo 8 ellos se dan cuenta que su situación de desastre, esos hogares destruidos, esos hijos en las drogas, en la prostitución, esos hijos alejados del Señor, no es otra cosa que el resultado de papás, mamás, abuelos y encargados de esta juventud de haberse olvidado. Versículo 11. Por eso el Señor dice, cuídate de no olvidarte. Porque si quieres que te vaya bien, acuérdate de mis leyes, de mis mandatos. Y en Nehemías capítulo 8, esas papás, en Dios santo, esos papás, esas mamás están solicitando la palabra porque ¿sabe qué sucedió? Ellos se habían olvidado, iglesia, de la palabra y ahora son familias que desastrosamente acabadas por las circunstancias. Ellos que pensaban que habían cogido el cielo con las manos, se dan cuenta que haberse olvidado de Dios ha sido su peor catástrofe, su peor acto de orgullo, de desobediencia, de ingratitud frente al Señor. Retoman, dicen que es mejor tarde que nunca. Y en Nehemías 8 ellos dicen, nosotros no queremos que a nuestros hijos les vaya como a nosotros. Nosotros no queremos que nuestros hijos fracasen en este paso por este mundo y nosotros nos vamos a encargar, nosotros como matrimonio, nosotros como padres, como tíos, como abuelas, de enseñarle a estos solteros, a estos jóvenes, a estos adolescentes y a estos niños la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Quién por favor me dice para qué es que ellos estaban buscando la palabra del Señor? Escuche, Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Yo les voy a hacer el bien, claro, pero primero voy a dejar que me conozcan. Si ustedes me llegan a conocer, que era un pueblo que conocía, hermano, del poder magistral, hermano, de Jehová nuestro Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él les había advertido, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. ¿Para qué? Para cumplir. Eso es, hermano, congregarse. Congregarse es importante, pero congregarse y no obedecer es igual a no congregarse. Si usted me dice, si no obedezco no me congrego, no, hermano, congréguese. Mejor es tarde que nunca. Algún día será la vencida y usted será un oyente que no solamente oye, no es solamente oidor, dice el libro de Santiago, sino que es un oidor hacedor, que es lo que la palabra dice. Pero si usted es de aquellos que oye pero no hace, hermano, sígase congregando. Algún día en su inmensa misericordia, Dios, hermano, le prolongue su vida y usted sea lo suficientemente sabio para no vivir una vida olvidándose de Jehová su Dios. ¿Qué es olvidarse de Dios? Es dejar de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, porque no solamente iglesia, ya vimos, oían palabra Nehemías 8:3, 8:13 y 8:18, un día, al día siguiente y todos los días, pero harto se gana uno con oír su palabra y como echando vitaminas por un tubo, hermano. Eso no produce nada, eso va allá a la basura. Este pueblo sabe, en Nehemías 8, según Deuteronomio 8, bendito sea el nombre del Señor, que a las personas que les va bien, vea, yo les regalo esto, ojalá con esto, hermano, como que logre el afecto, hermano, de ustedes, que las personas que durante los cultos por WhatsApp nos acompañen, pues lo sigan haciendo, que tomen de las enseñanzas la parte amable, la parte buena que es la escritura, y que lo mío lo echen a la basura. Mire lo que dice Eclesiastés 8. Bueno, no vaya a ser en chance el 8:88, porque Dios aborrece los juegos de azar, el chance, la lotería, las rifas, él detesta eso. Pero mire, de pronto se manda a bordar este número en una camisa, me parecería bonito, el 8:88, me salió en verso, sin hacer esfuerzo a la comida y al almuerzo. Se da cuenta que eso es una tontería que yo no debería decir. Nehemías 8, Deuteronomio 8 y Eclesiastés 8, que este me lo dictó el Espíritu Santo, dice, aunque el pecador haga mal 100 veces, que más 9 veces que pueda hacer el mal, no.
y prolongue sus días. Con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen. ¿A quién les va a ir bien? A los que, porque usted cómo hace para obedecer a un Dios que no conoce. Yo le pregunto, iglesia, ¿usted cómo hace para obedecer algo que ni siquiera ha oído? ¿Cómo usted hace para obedecer, para acatar algo sobre lo cual usted no tiene la atención y el interés? Que Nehemías dice que ellos oían la palabra de Dios y le colocaban ¿qué? Atención, tenían su interés sobre lo que se estaba predicando. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia del Señor. Regreso pues al libro de Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 14 nos confirma que lo que ellos estaban viviendo en Nehemías 8 era solamente, hermano, para corregir algo que les había traído algo nefasto, algo que no queremos nosotros, Fabio y yo como pastores, que usted viva esas circunstancias con sus hijos, que usted viva esas circunstancias en su matrimonio, que usted viva esas circunstancias el día que se presente, un día te vas a presentar delante de la presencia del Señor y Él te va a preguntar, ¿por qué te olvidaste de mí? Ay, no, Dios, yo me acordaba mucho de usted, sí, pues usted todos los días, usted para pedir, hermano, estaba solo, pero usted no, lo que eran mis mandamientos, mis decretos y mis estatutos, usted no los cumplía. En el libro de Nehemías, ese deseo de ellos oír su palabra es para cumplirla, para obedecerla, para algo, para que era algo, para tener éxito en la vida, para que les fuera bien, porque ellos habían entendido que la vida delante del Señor no se mide por cuánto tienes, por cuánto te ganas, por cuánto has alcanzado, sino por qué tanto obedeces de lo que has oído y has conocido de tu Señor. Es algo muy diferente totalmente. Dios les había querido siempre hacer el bien. Eso ha sido en la historia del hombre, Adán y Eva. A usted y a mí, el deseo del Señor siempre ha sido el querernos hacer el bien. ¿Cómo empieza Él a hacernos el bien? Dejándose ¿qué? Conocer. Usted pertenece a una iglesia cristiana trinitaria, usted y las personas que nos han acompañado durante estas 4 enseñanzas, los cuales Jesús les ha llamado para que pongan su fe y su confianza en Él, que es el principio para hacerles ¿qué? El bien. Así empieza Dios a hacerle el bien al ser humano, dejándose ¿qué? Conocer, para que lo obedezcan, para que en sus vidas logren un día tener ¿qué? El bien, tener éxito. Pero este pueblo de Nehemías 8, que es donde vamos a finalizar esta enseñanza, ellos se habían que olvidado y al día de hoy están recapacitando. Dice que para el que está entre los vivos todavía hay esperanza, y ellos que han recapacitado, ellos dicen, nosotros necesitamos que conocer la palabra. ¿Conocer la palabra para qué? Para obedecerla, pero no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Hoy, al día siguiente y día en día, hermano, en cualquier circunstancia que nos encontremos. Mi pregunta es, ¿vas a seguir luchando por aquello que perece? Por aquellas cosas que el mundo define, hermano, como un hombre de éxito, como un hombre que ha logrado el bien sobre su vida, o por el conocimiento de aquel que salva tu vida y mi vida para una eternidad. Hasta ahí nuestra enseñanza de esta serie. Fuera del texto, yo voy a orar por tu vida y le pido al Señor, iglesia, que esta palabra la tatúe en tu corazón. La enseñanza número 1, donde explicamos que no somos nosotros los responsables de la vida de vuestros hijos, de vuestras esposas, sino que eres tú mismo como cabeza de familia, que para eso hay una iglesia que está organizada en sectores, profesores de escuela bíblica, profesores de adolescentes, de jóvenes, de matrimonios, y que los pastores deberíamos delimitarnos a enseñar, hermano, la palabra del Señor. Y así el primer tema, el segundo, el tercero y este cuarto, donde Dios lo que pretende en nuestras vidas es hacernos el bien. La iglesia en el libro de Nehemías capítulo 8 recapacitó a tiempo, y yo espero que esta noche usted tenga esa misma dirección.
Permítame orar por su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Yo presento la vida de esta iglesia, agradecidos contigo, Señor, porque nos has instalado, nos has colocado, dice la palabra, en el lugar que tú pensaste que era mejor. Gracias porque hemos oído tu palabra y hemos oído, Señor, el principio que entendió el pueblo de Nehemías al anhelar tu palabra para obedecerla. No solamente papá, mamá, hombres y mujeres, dice el texto, y todos los que podían entender, que eran los jóvenes, los adolescentes, los niños y los adultos mayores de la iglesia. Comprometo pues, Señor, a esta iglesia, ya tienen delante de ellos la palabra tuya, la dirección tuya, y sabemos, Señor, que si somos obedientes sobre esto que hemos oído, el principio del bien de Jehová sobre nuestras vidas se está realizando. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos.